Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas y actualmente estoy viviendo en Canadá. Y el tema de hoy va a ser racismo y relaciones de poder, desmantelando el racismo estructural. El día de hoy vamos a empezar analizando estas dos frases sobre racismo en Estados Unidos. La primera dice: el racismo es una cosa del pasado. La segunda dice: el racismo todavía ocupa el trono de nuestra nación. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a discutir por qué la segunda afirmación está mucho más apegada a la realidad que la primera. Primero que nada, vamos a hablar de cómo el racismo es dinámico y cambiante y de cómo se ha incorporado este tipo de prácticas de racialización en todas nuestras estructuras sociales y económicas, originalmente a través de la religión, de la colonización a través de la religión, después la ciencia, que hubo muchísimos intentos de pseudocientíficos que trataron de demostrar por muchas décadas por qué una raza era superior a otra, en este caso la blanca, superior a todas las demás razas. Y ahora, bueno, el mercado con ciertas dinámicas que tienen también de racialización que vamos a discutir. También vamos a discutir sobre el racismo estructural, qué es el racismo estructural y por qué el racismo está en cada una de las estructuras sociales, por qué produce y reproduce desigualdades y por qué todas estas desigualdades se van acumulando a través del tiempo, son duraderas y están basadas en la raza. También vamos a discutir el racismo sistémico. Esto quiere decir que el racismo no son las acciones de una sola persona y bueno, cómo enfocar nuestra atención en el racismo sistémico en lugar del racismo que va de persona a persona. Y finalmente vamos a hablar también de cuál es la necesidad de ser antirracistas. ¿Por qué es importante ser antirracistas? No solamente saber del problema, no solamente hablar del problema, sino actuar y desafiar todas estas manifestaciones de racismo en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestras organizaciones, etc. Y para ello tenemos que hablar de los orígenes del racismo en nuestro continente y cómo está relacionado con el capitalismo y con la acumulación originaria. Ahora, la acumulación originaria no es más que el proceso mediante el cual los países que consideramos dominantes, los países que consideramos ricos, modernos, avanzados, cómo llegaron a serlo y cómo nuestros países son considerados tercermundistas, en desarrollo, etcétera, y de cómo esto no es producto de la casualidad, sino que es producto de un proceso de acumulación, de explotación y de genocidio. El mismo Karl Marx explica que todos estos descubrimientos de oro y de plata en América, el exterminio, la esclavización de las poblaciones indígenas, la conversión del continente africano en un cazadero de esclavos negros, todos estos procesos fueron fundamentales para el desarrollo de la acumulación originaria, para que estos países se convirtieran en países poderosos y los nuestros se consideran países periféricos o países en desarrollo, ¿no? Vamos a analizar esto, ¿no? Solamente en un siglo y medio después de la colonización, pasó a haber de 70 millones de personas en América a 3 millones, solamente en un siglo y medio. Hubo un tráfico de 12.5 millones de seres humanos, más o menos, esta cifra no es exacta, pero todas estas personas fueron traídas de África a las colonias, a nuestro continente, para hacer trabajo forzado. Hubo un saqueo interminable de recursos que continúa hasta nuestros días, una acumulación de grandes riquezas en Europa y todos estos procesos posibilitaron la revolución industrial. Y todo esto que convierte a las personas no blancas o las personas no europeas en proletariado externo, bueno, tuvo que haber algo que justificara. ¿Por qué se explota? ¿Por qué se saquea? ¿Por qué se esclaviza a este grupo de personas? Entonces surge el concepto de raza y las personas que están en el poder y que quieren continuar explotando, esclavizando, saqueando, robando, pues tienen que justificar por qué a ese grupo de seres humanos sí se le pueden hacer esas atrocidades y a otros no. Entonces, vamos a ver que el concepto de raza no tiene ningún sustento biológico. No tiene ningún sustento biológico, no tiene ningún sustento científico decir que una raza es superior a otra. Son conceptos socialmente construidos, diseñados para esta explotación, ¿no? Pero que tienen consecuencias muy reales. Entonces, aun cuando muchas personas van a venir y decir, es que solo hay una raza, la raza humana, es cierto. Sin embargo, el proceso de racialización tiene efectos que son reales en nuestras vidas para las personas que viven en este continente, ¿no? Por ejemplo, había debates sobre la deshumanización de indígenas y de esclavos.
Es decir, había debates en el Vaticano, había debates entre las personas que eran dueñas de las tierras después de la colonización, es decir, creemos que los indígenas no tienen alma, y otros decían, bueno, tal vez sí tengan. Entonces, todos estos discursos sirven para decir, no son humanos, podemos esclavizarlos, podemos extraerles todos los recursos, extraerles toda la labor, eh, maltratarlos, etcétera, a las personas esclavizadas que trajeron de África, podemos hacerles lo que queramos, porque no son seres humanos, están más cerca de la animalidad que de la humanidad, ¿no? Y bueno, todo este concepto de raza, al fin y al cabo, sirvió para justificar esta acumulación de recursos, este saqueo y este exterminio, ¿no? Un ejemplo bastante esclarecedor es una rebelión que se llama la Rebelión de Bacon. Aquí está uno de los primeros indicios de cuando a una raza se le da más privilegio que a otro en Estados Unidos. Hubo un grupo de campesinos que se organizaron para demandar mejores condiciones de vivienda, de vida, de pago, etcétera, ¿no? Y en este grupo había personas de raza blanca y había personas de raza negra. Entonces los patrones vinieron a hablar con los de la raza blanca y les dijeron, ¿saben qué? Ustedes no deberían estar juntándose con estas personas de raza negra. Ustedes son superiores. Es más, a ustedes vamos a darles un poquito mejor de salario o vamos a darles estas condiciones que van a ser mejores porque ustedes son mejores que ellos. Entonces, ¿qué pasa con esa rebelión que era solidaria, que era de bastante poder? Pues se disuelve, ¿no? Se separa y ahora ya están por acá los blancos diciendo, no, nosotros somos mejores, por eso tenemos un mejor salario. Entonces no nos conviene que a este grupo de personas negras se les den más derechos, porque entonces nosotros ya no tenemos ese privilegio. Y este es un ejemplo del divide y vencerás, ¿no? Que continúa hasta nuestros días. Esta es la base de la explotación, ¿no? Esta es la base de que, por ejemplo, en Estados Unidos, vaya el gobierno y les diga, es que la culpa de que ustedes, personas blancas de clase baja, tengan problemas económicos, la culpa es de los inmigrantes, porque los inmigrantes les roban sus empleos. Los inmigrantes están aquí de forma ilegal y roban sus empleos. Y este es un ejemplo de cómo en lugar de todos unirnos para pedir mejores condiciones de vida, estamos divididos, ¿no? Continúa con la Constitución en Estados Unidos. La Constitución establecía quién era un ciudadano y quién no era un ciudadano, y para ser ciudadano estadounidense tenías que ser blanco, ¿no? Esta es otra de las estratificaciones. La criminalización actual a las poblaciones, por ejemplo, negras o latinas, la sobrerepresentación de la población latina y negra en las cárceles, por ejemplo, es otro ejemplo. Y bueno, con lo que estamos bastante familiarizados, la migración y la explotación. ¿Por qué a los inmigrantes se les explota de la manera en que se hace? Por ejemplo, aquí en Canadá es bastante común, ¿no? En Canadá también hubo un proceso de colonización que fue un poquito más tardío, pero que también tuvo unas consecuencias bastante terribles, ¿no? Sobre las poblaciones indígenas. Hubo una ley sobre los indios, el Indian Act, que se conoce aquí en Canadá, que regulaba todas las relaciones entre la corona británica y las personas indígenas. Un sistema de reservas en el que no se les permite vivir, no se les permitió por mucho tiempo vivir fuera de reserva, ¿no? Y si lo hacían, perdían todos sus derechos como indígenas. El extractivismo actual, hay muchas luchas todavía sobre dónde se construyen oleoductos, dónde se construyen estos proyectos del gobierno que pasan por encima de los derechos indígenas, que pasan por en medio de sus poblaciones y de sus comunidades y devastan, tienen un efecto de devastación del medio ambiente, ¿no? Y también, bueno, igualmente, igual que en Estados Unidos, pues de la migración y de cómo se explota a los migrantes, y cómo tienen unas condiciones de vida mucho peores que la persona no racializada, que no es inmigrante. Y en México, pues tuvimos un sistema de castas colonial en el que el español peninsular, esto es el español que nació en España y viene a América, viene a la Nueva España, pues tiene una serie de privilegios sobre, por ejemplo, los criollos, que eran los españoles nacidos en Nueva España. Más adelante también, bueno, y toda la cuestión del mestizaje, ¿no? Cómo los mestizos que son hijos de indígena y español, pues tienen incluso menos derechos que el español
peninsular y que el español criollo. Y se hace una serie de estratificaciones para justificar por qué las personas son explotadas de la forma en que son o por qué unos tienen privilegios y otros no. Entonces, todas estas clasificaciones al final sirven para continuar este proceso de que cierto grupo esté en el poder y otro grupo no esté en el poder. También en México pues está la historia porfirista, la historia de la época porfirista y del genocidio indígena al pueblo yaqui, por ejemplo, ¿no? En el que se les esclaviza, incluso casi 100 años después de que se aboliera la esclavitud, continúa el proceso de esclavización y es nuevamente a las personas indígenas a las que se les esclaviza. La aspiracionalidad actual y todo este tema de que lo blanco, lo güerito, el que habla en inglés, el que sabe hablar inglés, pues ese es el que debe gobernar. Y todas estas ideas que tenemos sobre por qué cierta persona debe o no debe estar en el poder, por qué ciertas personas deben o no deben ocupar ciertos puestos de representación popular, etcétera. Y que es un proceso de clasismo y de racismo que continúa hasta nuestros días, que está bien vigente y que lo podemos ver en redes sociales y que lo podemos ver en todas partes cuando hablamos de los pobres y de esta fobia que se tiene a los pobres y estas relaciones que se hacen con que el pobre es la persona morena, es la persona que no estudió y esta persona no puede salir adelante, no puede gobernar, no podemos darle recursos porque no va a saber administrarlos. Estos son ejemplos de racismo institucional. Cuando los gobiernos neoliberales decían, no podemos darle recursos a estas comunidades indígenas, ¿no? Porque o a estas comunidades racializadas, no les podemos dar porque ellos no lo saben administrar. Ellos van a gastar todo en lo que sea, ¿no? En sus fiestas patronales, etcétera. Todos estos comentarios y todas estas ideas, pues son parte del racismo institucional. También ha habido resistencia, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la resistencia de estos tres grupos en Estados Unidos. La resistencia de la población negra, ¿sí? Que tienen una historia tremenda de lucha por los derechos civiles, primero por la emancipación, por liberarse de la esclavitud, después por poder votar, que se les concedió el voto muchísimo después que a las personas blancas, los derechos civiles, la no segregación, es decir, que los niños que no son blancos pudieran ir a la misma escuela que los blancos. Esto fue una lucha, aunque ahora parezca ridículo, pues fue una lucha que costó muchas vidas, ¿no? Y actualmente, pues los Black Lives Matter, que son las personas que es este movimiento que lucha en contra de la brutalidad policíaca, en contra de las personas negras, ¿no? Y de color. También los latinos tenemos una historia bastante amplia de lucha por nuestros derechos en Estados Unidos. Primero, cuando ocurre la expansión territorial y se separa, se le roba la mitad de su territorio a México y quedan las personas que ya vivían en Texas, en Arizona, en Nuevo México, en Nevada y en California. Esas personas ya estaban viviendo ahí desde muchas generaciones antes, pero cuando pasa esto, ¿no? De que se pierde ese territorio, estas personas reciben tratos terribles y no tienen los mismos derechos que las personas blancas, ¿no? Irónicamente, ellos tenían ahí muchísimas décadas viviendo, muchísimas generaciones habían vivido ahí, e incluso así, pues no tienen los mismos derechos que las personas blancas. Después surge la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y esta continúa hasta nuestros días, es la más antigua y fue la primera, ¿no?, en empezar a trabajar por los derechos civiles de las personas latinas en Estados Unidos. Después, la Unión de Campesinos Unidos, que fue encabezada por César Chávez, que encabezó una huelga importantísima en la que se unen filipinos y se unen mexicanos y latinos para exigir mejores condiciones de trabajo y que es, bueno, icónico César Chávez en Estados Unidos, como sabemos. Y más adelante, bueno, en los 60s y 70s, pues el movimiento de la raza y el movimiento chicano, que surge como un esfuerzo para recuperar la historia, recuperar el orgullo latino, etcétera, de los mexicoamericanos. Y bueno, hoy más de 60 millones de personas viven en Estados Unidos y son de origen hispano, de origen latino. Y bueno, hay un potencial tremendo para la lucha social, considerando que somos tantos, ¿no?, en Estados Unidos. La lucha indígena es otra lucha, es la lucha anticolonial,
¿no? De Tupac Katari, por ejemplo, que fue un líder indígena boliviano que, que puso en jaque al gobierno colonial, al gobierno español, y antes de ser descuartizado por el gobierno español, dijo una frase que dijo: volveré y seré millones. Y esta es una frase que fue retomada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? Cuando estaba todo el tema del golpe de Estado, que fueron millones de bolivianos los que defendieron la soberanía nacional de Bolivia, y que, bueno, Evo Morales también vivió un proceso de racismo y de colonialismo tremendo en el que había críticas terribles porque como un indígena va a gobernar un país, ¿no? Entonces, el proceso de racialización continúa hasta nuestros días y continúa también en nuestro país, ¿no? Desde Cuauhtémoc, ¿no? Que fue la resistencia indígena anticolonización, hasta nuestros días, y que los indígenas han participado en cada uno de los momentos importantes de nuestra historia, en todas las transformaciones históricas que ha habido en nuestro país, han estado presentes las poblaciones indígenas. También un ejemplo es la resistencia zapatista y también la resistencia en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, que los grupos indígenas han luchado desde siempre por su soberanía. Entonces, hay una historia de resistencia a la que podemos referirnos. Ahora vamos a continuar con las formas de racismo, ¿no? Y bueno, si la raza ya no importa, ¿cómo explicamos las persistentes disparidades entre los grupos y los niveles desproporcionados de pobreza, encarcelamiento, desempleo, etcétera, en las comunidades de color? Entonces, si no es cierto que hay racismo, si ya superamos el racismo, entonces ¿por qué siguen habiendo todas estas inequidades? No se pueden explicar, no se pueden explicar si no hacemos un análisis del racismo. Entonces, pues el racismo no es más que una serie de prejuicios y de comportamientos en diferentes niveles, ¿no? El primero es el interpersonal, y es como que yo creo del que más se habla, ¿no? Esto es cuando una persona es racista en contra de otra persona, ¿no? Pueden ser intencionales o no, ¿sí? Y es cuando un grupo hace suposiciones sobre otro grupo. Esto es una persona siendo racista contra otra, ¿no? Es interpersonal y va de persona a persona. También está el racismo internalizado. Esto es súper importante hablar de él, porque en una sociedad en la que históricamente, por tantos siglos, se ha tenido la idea y se ha fortalecido la idea de que un grupo es mejor que otro, los grupos que somos estigmatizados, por ejemplo, en Canadá aquí estamos latinos, estamos filipinos, estamos negros, estamos indígenas y demás, y esto no es más que cuando, después de todo este bombardeo de mensajes de que lo blanco es lo superior, nosotros nos empezamos a creer esas ideas, ¿no? Y nos empezamos a creer estos mensajes negativos sobre nuestras propias habilidades y sobre nuestro valor, ¿no? Esto impide que alcancemos nuestro máximo potencial y también oscurece la naturaleza estructural y sistémica, porque cuando nosotros venimos y decimos que es cierto, todas estas ideas son ciertas, ¿no? Sobre nosotros mismos, y decimos, los mexicanos, pues somos así, así, o las personas de raza negra se empiezan a creer todos estos temas, pues eso es la internalización del racismo. Ya lo hicimos nuestro, ya no la creímos, ¿no? Vamos a hablar también del racismo institucional, y esto es que el racismo no solamente está en una sola persona, sino que está en instituciones, ¿sí? En instituciones sociales y en instituciones económicas de nuestra sociedad, en las escuelas, en los departamentos de policía, en los aparatos gubernamentales. Estas ideas son tan grandes y están tan arraigadas en cada uno de los sistemas que ya dejan de ser de persona a persona. Ya no puedo ir yo y decir, esta persona en esa institución está ejerciendo racismo. No, porque hay un entramado de instituciones que lo ejercen, ¿no? Vamos a hablar más adelante ahorita de cómo esto se ve mucho en el encarcelamiento, ¿no? Las tasas de encarcelamiento por diferente raza, los diferentes salarios, ¿no? Que reciben de raza a raza las personas, etc. Entonces, esto es súper importante entender que una cosa es el racismo interpersonal,
de una persona contra otra persona, siendo racista y discriminando y teniendo un prejuicio, y el otro es institucional y es estructural. Ahora vamos a ver el racismo estructural. Y aquí tengo una serie de gráficas importantes. Bueno, el racismo estructural es la acumulación durante siglos de los efectos de una sociedad racializada, ¿sí? No podemos analizar esto en un año o en 2 años y decir, ya porque en Estados Unidos hubo un presidente negro, el racismo ya no existe. No, porque estos son efectos acumulados. Se han normalizado y legitimado dinámicas que favorecen a los blancos y que tienen consecuencias negativas en los grupos que no son blancos. Entonces, algo, por ejemplo, importante mencionar es que es un sistema de jerarquía, un sistema de inequidad. Es el trato preferencial y el privilegio para los blancos a expensas de los no blancos. Hay desigualdades en el poder, desigualdades en el acceso a oportunidades, y esto está demostrado estadísticamente, y esto es lo que ahorita vamos a ver. Traigo algunas gráficas aquí súper importantes. Esta es la tasa de pobreza por raza, ¿sí? Aquí están la tasa de pobreza, ¿no? Y aquí tenemos la tasa de pobreza entre blancos del 9.9%, asiáticos del 12%, los hispánicos, ¿no? Que así les dominaron por mucho tiempo en Estados Unidos, que son las personas de origen latino, y estos llegan casi al 27%, y los negros que están ahí más o menos. Entonces, esto es un ejemplo de que es estructural, es decir, no es que una persona de una raza no pueda acceder a oportunidades. Esto demuestra que es sistemático, ¿no? Demuestra que está ahí. Otro ejemplo es este gráfico que de manera muy simple nos explica por cada dólar que un hombre blanco gana, esto es lo que gana una mujer asiática, alrededor de 80 y tantos centavos, lo que gana una mujer blanca, lo que gana un hombre negro, un indígena, un hombre indígena, una mujer indígena, un hombre hispano o latino, una mujer indígena y al final las mujeres hispanas. Entonces, estos son estudios estadísticos sobre el salario y de cuál es la disparidad en salario, ¿no? De acuerdo a la raza y al sexo. Y otro, ¿cómo vemos que tienen el poder? Tú estás diciendo que tienen todo el poder, pero ¿cómo sabemos que tienen todo el poder? ¿Por qué lo vemos en todos lados? ¿Por qué los vemos en las posiciones de poder? ¿Por qué lo vemos en el salario? Aquí, por ejemplo, dice que qué tan diverso es el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Esto es del 2019. Y aquí estamos viendo, estos son los diputados, ¿sí? En Estados Unidos, y estos son los senadores. Bueno, los moraditos son los blancos que hay. Después los de color azul son las personas negras. Luego los hispanos están con rojo. Los asiáticos están con verde. Y los indígenas están con naranja. Y aquí podemos ver súper claramente cómo, pues claro que tienen el poder. Mira quiénes están en las posiciones de poder. Miren el Senado quiénes están en las posiciones de poder, ¿no? Entonces, estos son ejemplos bastante claros de ¿cómo sabemos que tienen el poder? Pues los vemos en las posiciones de toma de decisiones. Esto es otra muestra de la riqueza, ¿no? La diferente riqueza por familia, diferentes familias y cuántos ahorros tienen, ¿no? O cuánta riqueza poseen las familias. Esto es como más o menos el promedio, ¿no? Entonces, las familias blancas, esto es más o menos lo que vienen teniendo de riqueza o de ahorro. Las familias asiáticas, las familias hispanas, muchísimo menor, y las familias negras. Entonces, esto es súper ilustrativo de cómo demostramos que es sistémico y que no solamente es el racismo de persona a persona, de, este me vio feo, es un racista. Ok, sí lo son, pero el racismo del que estamos hablando ahorita es estructural y está en todos lados. Aquí está también, por ejemplo, las tasas de encarcelamiento por raza y por etnicidad. Y estos son datos del año 2010. Esto es por cada 100,000 personas, número de personas encarceladas por cada 100,000 personas en ese grupo. Y aquí estamos viendo cómo las personas negras pues tienen mucho mayor probabilidad de ser arrestadas y de ser encarceladas. Los latinos están aquí y los blancos están acá. Entonces aquí esto es un ejemplo de racismo institucional. Las instituciones de justicia tienden a encarcelar más a la población negra y latina que a los blancos.
Esto es en Canadá. Ahora vamos al ejemplo canadiense. Aquí está la tasa de pobreza en Canadá, en infantil, pobreza infantil, ¿no? Aquí estamos viendo que los niños indígenas y los niños no indígenas y cuántos son pobres, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que el 39% de los niños indígenas en Columbia Británica son pobres contra el 17% de los no indígenas. El 34% de los niños indígenas son pobres contra el 11% no indígena. Y así estamos viendo, ¿no? Las disparidades tremendas. Miren, en Manitoba, el 52% de los niños indígenas viven en pobreza, mientras que los niños blancos solamente el 15%. ¿No? Este es otro ejemplo de cómo el racismo es estructural, es sistémico, y estas son cifras, ¿no?, importantes de analizar. Aquí está también el encarcelamiento de personas de población aborigen. Miren, en Canadá solamente el 4% de la población se identifica como aborigen, ¿sí? Solo el 4% de la población se identifica como aborigen, como indígena, y sin embargo, el 23% de las personas encarceladas son indígenas, ¿no? El 36% de las mujeres que están en prisión son indígenas y el 41% que están en prisión provinciales son indígenas y solamente son el 4%. Esto es una sobrerepresentación, ¿no? No coinciden estos porcentajes con la realidad. Y ahora vamos al ejemplo de México, y yo me encontré esta gráfica súper interesante. Y aquí, bueno, el Colegio de México fue a preguntarle a las personas entre 25 y 64 años cuál considera que es el color de piel de su cara, ¿no? Estas la vamos a ver sobre nuestra propia percepción. Entonces, esto es lo que las personas, solo el 7% se consideró de un color más oscuro, casi el 37%, casi el 40% de las personas se consideraron que este es el color de su piel, y este porcentaje se considera de este color. Pero los encuestadores también hicieron una comparación con cuál es realmente el color de piel de esta persona. Y aquí estamos viendo cómo es, pues, mucho menos la cantidad de personas que tienen este color de piel, ¿no? Entonces, quiere decir que siempre estamos buscando, o sea, en el fondo sabemos que tener un color de piel más oscura representa disparidades, representa desigualdades. Entonces, buscamos pertenecer siempre, ser de color más, digamos, más claro, ¿no? Entonces, ahí está como disonancia en que somos más claros de lo que realmente somos, y este rechazo a lo indígena, este rechazo a lo moreno, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de cómo el racismo es estructural en nuestro país. Fíjense bien, este es el tipo de ocupación según la tonalidad de piel. Y aquí vamos a ver que los tonos más oscuros, ¿sí?, están principalmente trabajando como servicios personales, actividades de apoyo agropecuarios, digamos campesinos, etcétera, ¿sí? Y cómo los tonos más oscuros no alcanzan ni el 3% de los funcionarios, directores y jefes, ¿no? Por ejemplo. Los tonos intermedios vienen alcanzando el 35% de trabajadores en servicios personales y agropecuarios y solo el 4% en posiciones de directores y jefes. Y los tonos claros, pues ya vienen alcanzando muchas más posiciones de profesionistas y de técnicos. Miren cómo va del 12% al 21%, del 11 al 21% para empleados administrativos y del 2% al 5%, etcétera, ¿no? Entonces aquí es como vemos que que es real, que no es solamente una percepción, que no nos lo estamos imaginando, ¿no? Y aquí está por nivel de escolaridad. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, los tonos claros pues tienen mucho mayor porcentaje de educación superior, ¿no? Mayor probabilidad de ir a la universidad. Este es el privilegio, ¿no? La educación media superior, la educación básica completa, etcétera. Y es muy poquita la gente, fíjense bien, es muy poquita la gente de tonos claros que no tiene escolaridad o que tiene incompleta su educación básica, kinder, primaria y secundaria, ¿no? Y como los tonos más oscuros, pues tienen un mayor porcentaje de educación básica o incompleta, y una menor probabilidad de llegar a la educación superior. Y estos son datos del INEGI, de una encuesta que realizaron en el 2017. Entonces, todos estos son ejemplos, ¿no? Aquí tenemos también sobre la pobreza,
Unos datos sobre pobreza moderada. Los indígenas pues tienen unos mayores porcentajes de pobreza que la media nacional. Entonces, esto nos demuestra cómo el racismo es estructural y no es institucional, y no solamente es que una persona ve feo a otro, o que le pone apodos, o que no lo dejan entrar al restaurante, o que no. Va mucho más allá y está en todas nuestras instituciones y en todas nuestras estructuras sociales, ¿no? El rechazo a lo indígena, el rechazo a lo moreno, lo podemos ver en las redes sociales cuando se hacen críticas, por ejemplo, es intrínseco, está bien arraigado en la forma de pensar de todas estas personas elitistas y clasistas que vienen y dicen que a tal grupo no se le debe dar las becas, y cómo se les sigue denominando ninis. O sea, todos estos conceptos que se fueron en contra de los programas sociales, pues son conceptos racistas y son conceptos clasistas, porque estamos viendo que la población que no terminó la escuela, pues es de cierta tonalidad de piel, etcétera. Hay una serie de dinámicas que se dan. Aquí está la población por carencia social según pertenencia étnica. Y aquí estamos viendo cómo este es el total de la población nacional y esta es la población indígena. Y, por ejemplo, acceso a seguridad social, carencia por calidad espacios de vivienda, acceso a servicios básicos, acceso a la alimentación, y siempre vamos a ver cómo las poblaciones indígenas y las poblaciones hablantes de lenguas indígenas, que es el amarillo y el gris, siempre van a ser más alto que la media nacional y que la población no indígena. Fíjense de rezago educativo, ¿no? Fíjense de rezago educativo y cómo las personas de lengua indígena, que hablan lengua indígena, pues tienen una mayor probabilidad de sufrir este rezago. Y bueno, por eso es que no podemos decir que existe el racismo a la inversa, ¿sí? Porque está comprobado estadísticamente que el grupo de piel más clara tiene ciertos privilegios, tiene mayor acceso a la educación, tiene mejores salarios, mejores empleos, y tiene tiene todo este poder social que no tienen las personas de piel más oscura. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en Estados Unidos, o bueno, en Canadá. Imagínate que estoy yo aquí en Canadá, yo soy latina, yo soy mujer, soy de clase trabajadora, y yo trabajo en una empresa, y yo tengo un empleo que es en recursos humanos, y a mí me toca contratar personas, ¿no? Y entonces viene una persona blanca a mi oficina, una persona blanca que su grupo tiene todo este poder social, tiene todas esas instituciones que lo protegen y que le dan estas ventajas sobre mí. Pero él viene a mi oficina y yo decido que yo no le voy a dar el trabajo porque es blanco. Yo tengo un prejuicio. Yo tengo un prejuicio y yo no le voy a dar el empleo porque es blanco, ¿no? Pongamos ese ejemplo. En mi oficina, yo tengo ese poder de no darle el empleo. Pero ¿qué pasa cuando los dos salimos de la oficina? ¿Tengo más poder yo que él? No tengo más poder yo que él, porque él tiene esa persona tiene una serie un grupo de instituciones que lo van a respaldar, un grupo de apoyos que lo van a respaldar a nivel social, a nivel económico, a nivel político, está más representado. Entonces, aunque yo tenga este prejuicio contra una persona blanca, ¿sí? Nunca voy a tener más poder que la persona blanca. Por eso el racismo a la inversa es un gran mito. Por eso el racismo a la inversa no existe. Porque el racismo es prejuicio más poder. Tienes que tener el prejuicio y tienes que tener además el poder. Entonces, yo puedo tener el prejuicio, pero si yo no tengo poder en la sociedad, yo no puedo ejercer racismo. Puede ser puedo yo discriminar, puedo tener un prejuicio, ¿sí? Puedo tener estas ideas equivocadas, pero como mi grupo no tiene el poder social, el poder económico, el poder político, yo no puedo ejercer racismo sobre una persona que es blanca. Y ahora vamos a hablar de cómo los medios y de cómo toda la cosmovisión dominante tiene también influencia sobre el racismo. ¿Qué pensamos al escuchar el término un ilegal? ¿Y qué pensamos al escuchar
un trabajador indocumentado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? ¿Y cuál tiene una carga anti-inmigrante? Entonces, ¿qué es? Cuando dicen en las noticias los ilegales, ¿sí? Están deshumanizando a la persona, ¿sí? Y cuando decimos un trabajador indocumentado, eso tiene otras connotaciones. Eso nos está diciendo que es una persona que aún al no tener documentos legales de ciudadanía estadounidense, porque es ciudadano de algún otro país, pero es ciudadano, tiene, aporta, ¿no? Aporta a la sociedad, paga impuestos y es una persona activa, ¿no? Económicamente. Y es muy diferente cuando un medio de comunicación dice una persona ilegal a un trabajador indocumentado. Entonces, cuando hablamos de comunicación y de las narrativas, tenemos que poner atención en esto, en cómo se está enmarcando, cuál es el enmarcado que se le da en la cosmovisión dominante. Y vamos a hablar de qué es la cosmovisión dominante y cómo está íntimamente relacionada con el racismo. Pues la cosmovisión dominante no es más que cómo se ven las cosas a nivel dominante, ¿no? ¿Cuál es esta narrativa de cómo son las cosas, de cómo funcionan las sociedades? Y vamos a hablar del caso de Estados Unidos y también un poco el caso de Canadá y lo que ha tratado de promover la derecha en México, ¿no? Que es este paradigma del individualismo, de la idea de que cada persona tiene que esforzarse por salir adelante, la idea de lo antigubernamental, ¿no? Y esto lo vemos súper claramente cuando la derecha en México, por ejemplo, se queja de que se estén dando apoyos sociales a ciertos grupos. Y bueno, esta idea equivocada, esta fantasía sobre la elección, la libertad de elección, la competencia, el mercado, los emprendedores, y si no tienes trabajo es porque no te has esforzado, son tus fallas personales, etcétera. Todo esto está relacionado con el racismo. También en Estados Unidos hay narrativas también de medios de comunicación y de grupos de derecha han tratado y han intentado con todas sus fuerzas, sí, por siglos, de decir, es que es el esfuerzo individual es el que cuenta. El gobierno no tiene por qué darte ningún apoyo. Tienen que competir para salir adelante, ¿no? La ideología del mercado. Y entonces todos internalizamos elementos de esta cosmovisión dominante y de racismo, ¿sí? Las ideas sobre raza y el racismo existen dentro de un sistema mucho más amplio de relaciones opresivas y esto nos demuestra que el racismo es inseparable del poder y de la dominación. Porque para que sobrevivan las ideas sobre el racismo, pues tienen que sobrevivir también estos tres conceptos. Y bueno, lo que decíamos anteriormente sobre el racismo a la inversa y de por qué no existe el racismo a la inversa, es equivocado decir que se puede ser racista contra una persona blanca porque no tenemos el poder social, el poder político, el poder económico, ¿no? Entonces, ¿cómo construir una cosmovisión alternativa que sea nuestra? Bueno, una cosmovisión de justicia racial. Ahora, ¿qué sigue? Vamos avanzando. Ya sabemos que este es un problema, que este es un problema grave, que está relacionado íntimamente con el sistema económico y que no solamente es de persona a persona, sino que es a nivel estructural. Bueno, pues comprender que el individuo se desarrolla como parte de una comunidad. No estamos solos. Entonces, para salir adelante tenemos que estar en comunidad, desarrollarnos en comunidad. Entender que el papel del gobierno es desarrollar las capacidades de las comunidades y de los individuos para gobernarse a sí mismos, para promover una mayor igualdad y justicia entre todos los participantes. El fortalecimiento del estado de bienestar, el decir, no tiene nada de malo que el gobierno impulse a ciertos grupos, porque estos grupos están históricamente oprimidos, ¿sí? Entonces cuando viene una persona en México a criticar el apoyo social y decir, es que ¿por qué se le da a este grupo y no se le da a este, no se le da a mi grupo, ¿no? Había en Tamaulipas, por ejemplo, una manifestación de agricultores, recuerdo porque me platicó mi papá, y dice que estaban todos estos agricultores enojadísimos porque no estaban recibiendo apoyos, ¿no? Y estaban diciendo que ellos no recibían apoyos y que otros estaban recibiendo apoyos. Y lo que no se ha entendido es que estos apoyos se le dan a comunidades vulnerables o a comunidades históricamente oprimidas porque están en desventaja. Imagínate que estamos en una línea de carrera, ¿no? Estamos aquí, ¿no? En la línea de carrera y aquí está una persona
ya sea Estados Unidos, Canadá o México, una persona blanca y una persona no blanca. Y las personas blancas pues tuvieron todos estos beneficios a lo largo de siglos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el derecho a votar, el derecho a tener una propiedad, el derecho a comprar una casa, a acceder a la educación superior, por siglos, por décadas, estuvieron recibiendo estos beneficios. De tal manera que las personas racializadas pues no están al mismo nivel. Entonces, obviamente no se le puede dar el mismo apoyo a un grupo que a otro. Por eso se le llama acción afirmativa en Estados Unidos, affirmative action. Eso es lo mismo que estamos haciendo en México, ahorita con nuestro gobierno, que se le está dando ciertos beneficios y se le están dando ciertos apoyos a las comunidades vulnerables, a las poblaciones vulnerables, porque hay una deuda histórica, ¿no? La democracia es la participación activa de las personas en la sociedad y necesita dominar la participación ciudadana sobre la participación de las corporaciones. Las corporaciones que son estas mismas corporaciones que siempre se han beneficiado de estas inequidades para seguir saqueando, para seguir beneficiando un grupo sobre otro, para seguir explotando un grupo de personas, ¿no? Y bueno, entender que la racialización, este proceso de decir que unos son mejores que otros, forma al gobierno, esto es el caso del gobierno de Estados Unidos, instituciones económicas, concepciones y prácticas de democracia y también nuestras identidades, y que es necesario hacer un análisis crítico de dónde estamos nosotros parados ahorita como comunidad y de cómo esta racialización pues nos ha afectado. Y bueno, para terminar vamos a hablar de ¿qué es lo que sigue? Ya sabemos que están todos estos problemas, ya sabemos que el racismo es estructural, que es sistémico, que nos afecta en todos nuestros niveles de vida, en todas nuestras interacciones con las instituciones, distorsiona y afecta cada aspecto de la sociedad. La educación no es lo mismo una escuela, usted lo debe notar, las escuelas que están en los barrios ricos, ¿no? Con las que están en los barrios pobres. Y cuando piensas en un barrio pobre en Estados Unidos o en un barrio pobre en Canadá, o incluso vamos a hablar de las escuelas públicas en México también. ¿Por qué hay escuelas públicas que son mejores que otras si las dos son escuelas? ¿Y dónde están esas escuelas? ¿Y quién atiende? ¿Quién acude a esas escuelas? Aquí, por ejemplo, en Canadá está el tema de la segregación territorial, que es están estas comunidades, estos barrios, ¿no? Donde viven predominantemente personas blancas, y acá están los barrios de los inmigrantes. Y ahora comparemos esas escuelas y comparemos la calidad de educación que reciben. Eso es un racismo estructural, es un racismo institucional, ¿no? La vivienda también, el tipo de vivienda que tienen las personas, el acceso al empleo, la justicia penal, como veíamos anteriormente que los hombres negros en Estados Unidos, por ejemplo, son encarcelados en tasas mucho más altas que los hombres blancos, ¿no? Y los latinos también, en nuestro caso. Entonces, todos estos conceptos son parte de un sistema más amplio de la sociedad. ¿Qué debemos hacer y cómo podemos trabajar para una justicia racial? Es analizar nuestra vida con el lente del racismo estructural y sentarnos con nuestras organizaciones y sentarnos con nuestras familias y decir de qué manera el proceso de racialización y el proceso de colonización y todos estos procesos capitalistas, ¿no? De explotación, etcétera, cómo afectan a mi organización, a mi vida, a mi gente, de qué forma toda esta información que presentamos aplica a mi vida, ¿sí? Aplica a mi organización. ¿Qué tipo de interacciones tenemos, por ejemplo, con el gobierno? ¿Y de qué forma recibimos una atención de menor calidad por ser latinos, ¿no? Por ser mexicanos? Hablar del problema de nuestras organizaciones, quitarnos el estigma. No tiene nada de malo hablar de racismo en nuestras organizaciones. Tenemos que visibilizar el problema. Existe este problema, yo lo he visto aquí en Canadá, de que los mismos latinos decimos, no, a mí nunca me ha pasado, a mí nunca me han discriminado. Hay dos problemas ahí. Uno es que tú estás poniendo primero el racismo interpersonal como si fuera el único tipo de racismo y estás ignorando
las estructuras, estás ignorando que por tu color de piel o por tu origen étnico tú recibes un salario mucho menor, ¿no? O que tienes cierto trabajo, o que estás trabajando aquí en lugar de trabajar allá, etcétera. Ese es uno. Estás poniendo el racismo interpersonal por encima del racismo institucional y estructural. Y dos, estás invalidando las experiencias de otro. Entonces, hablemos en nuestras organizaciones, vamos a platicar y vamos a reflexionar. Y es difícil porque eso implica reconocer que se han vulnerado nuestros derechos humanos, implica entrar en un proceso de vulnerabilidad y decir, caray, sí me han discriminado, sí he sido víctima de racismo, cuando me dicen que no hable mi idioma y que hay otras personas, cuando mis hijos les dicen que vuelvan a su país, cuando hay estereotipos, cuando hay ideas sobre, los mexicanos hacen esto o hacen el otro, esos son procesos de racialización. Eso es racismo y tenemos que hablar del problema para poder enfrentarlo, quitarnos el estigma y quitarnos la vergüenza de que si ha sido discriminado, bueno, vamos a hablarlo, porque seguramente a muchas personas en la organización también les ha ocurrido, ¿no? Organizarnos, esto es importante, buscar alianzas con otros grupos. Por ejemplo, aquí en Canadá está participando nuestra organización con organizaciones filipinas, porque tenemos muchas cosas en común: la colonización, el neoliberalismo, la explotación como migrantes, el racismo. Entonces, buscar esas alianzas y decir, vamos a ir a buscar más organizaciones latinas, organizaciones de personas latinoamericanas, pero también vamos a participar en las marchas del movimiento negro, porque ellos también han sufrido esa racialización. Vamos a ir a las protestas de las comunidades indígenas que están protestando para que no se construya un proyecto de oleoducto sobre su comunidad que contamina sus aguas. Vamos a solidarizarnos, vamos a buscar redes de apoyo, vamos a comenzar a participar. Entonces, mi invitación ahorita es, primero que nada, vamos a reunirnos con nuestras organizaciones y vamos a conversar, intercambiar experiencias, analizar nuestras vidas y nuestras situaciones desde el lente del racismo estructural. Vamos a visibilizar el problema y vamos a buscar otras experiencias para fortalecer nuestras redes de apoyo. Vamos a organizarnos con otros grupos étnicos. Vamos a ir a buscar que en mi ciudad, cuáles son las organizaciones antirracistas. Y les aseguro que va a haber muchísimas. ¿Cuáles son esas alianzas que podemos hacer entre organizaciones para buscar solidaridad, para apoyarnos unos a los otros? Y sobre todo, continuar este análisis crítico y nunca dejar de luchar por ser considerados seres humanos completos, por ser considerados seres humanos que son sujetos de derechos y son sujetos de derechos humanos simplemente por el hecho de ser humanos, y alcanzar la justicia racial que tanta falta hace. Entonces, espero que haya sido de utilidad esta plática. Y adelante, compañeros, vamos a seguir luchando contra el racismo en cualquier lugar donde nos encontremos. Aquí en Canadá, en Estados Unidos, hay mucho trabajo que hacer por los derechos migrantes, por la justicia social, los derechos migrantes, y en México también seguir combatiendo a esta derecha que continúa deshumanizando a los grupos vulnerables, que continúa luchando porque no se implementen programas sociales y que continúa deshumanizando en general a grupos enormes de personas que siguen luchando por ser sujetos de derechos. Entonces, que no se detenga esta lucha en contra de una derecha que es racista, que es eurocéntrica, una derecha que es discriminadora y una derecha que es neoliberal y que ha promovido estos procesos de racialización a través de las décadas, ¿no? Entonces, esa es la invitación a continuar luchando, continuar organizándonos, hablar del problema y seguir unidos. Muchas gracias.